Pay by phone, pero no me dejó ponerle pay by phone. Buenas tardes. En el día de hoy nos conectamos a través de todas las redes sociales con todas las personas que nos siguen desde Estados Unidos y otras latitudes geográficas. La convocatoria que hace el Instituto Interamericano para la Democracia en el día de hoy es en busca de una respuesta a la interrogante Brasil al servicio de las dictaduras. Es decir, Brasil está al servicio de las dictaduras. Intentaremos darle respuesta a esta interrogante en la tarde de hoy en este foro convocado por el Instituto Interamericano para la Democracia. El Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro que, como su nombre lo indica, se encarga de evaluar, debatir y analizar temas relacionados con el cumplimiento o las violaciones de los principios de la democracia en la región, pero también aborda otros temas de interés global que afectan este principio esencial de la sostenibilidad de las sociedades y las naciones. En este foro de hoy, donde agradecemos a la audiencia que nos observa o escucha en este país y otras latitudes del mundo, gracias a la conectividad de Internet, las palabras de bienvenida estarán a cargo del presidente del Instituto, Tomás Regalado, quien es un destacado periodista con amplia trayectoria en varias estaciones de radio y televisión locales y nacionales, además de que se ha desempeñado como comisionado y alcalde de la ciudad de Miami. Como ponente principal, escucharemos las palabras del expresidente de Colombia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y también periodista de profesión Francisco Santos. Los expositores serán Lucas Ribeiro, Milos Alcalay, Luis Fleischmann, Arturo Marfels, Fabián Calle, Pedro Cateriano, Beatriz Rangel y Javier Larrondo. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, jurista y politólogo, director ejecutivo del instituto. Les recordamos a cada ponente que cuenta con un espacio de 5 minutos para su exposición. Con estas presentaciones, damos la palabra a Tomás Regalado para ofrecer la bienvenida. Bravo. Muchas gracias, Iliana, nuestra querida colega y directora de Diario Las Américas, que como todos disfruta y usa estos foros como instrumentos para la defensa de la democracia a través del periodismo. Y es que una vez más se ha comprobado que las elecciones tienen consecuencias. En el caso de Brasil, las consecuencias se han desbordado fuera de las fronteras. El foro de hoy nos dará claridad total a lo que hemos percibido es lo que se hace la pregunta, que es la base de este foro. Y ahora nosotros esperamos con mucho interés, con gran necesidad, a nuestros oradores y ponentes, porque la información es poder. De nuevo, bienvenidos a este foro auspiciado por el Instituto Interamericano por la Democracia. Muchas gracias. Y como ponente principal del foro, como habíamos anunciado anteriormente, va a exponer el ex vicepresidente de Colombia, periodista de profesión, Pacho Santos. Muy bienvenida, buenas tardes y adelante. Bueno, muchas gracias y un gran saludo a mi amigo Carlos, a Tomás, a todos los que están aquí presentes. Y qué bueno que hagamos este seminario precisamente por el papel que Brasil juega en la región. Brasil nunca se ha sentido parte de la región, se ha sentido mejor que la región. Me tocó vivirlo con Amorín como canciller de Lula a los 8 años y quien hoy está manejando la política exterior de Brasil, pero las circunstancias han cambiado de tal manera que lo que Lula no hizo en el primer periodo, en sus primeros 8 años, ahora, en estos 4 años, porque es muy posible, dada su enfermedad, que no vaya a otra reelección, quiera imprimirle un cambio brutal a Brasil en términos de lo que el populismo hace, cómo se puede destruir la democracia y cómo esta validación de las autocracias se convierte casi que en un capítulo esencial de la política exterior brasileña. Yo creo que es importante entender que
al hablar de Lula y su política exterior, tenemos que primero mirar la vocación de Lula como político. Y su vocación no es demócrata, su vocación ha sido siempre autocrática. En el primer gobierno, cuando no tenía ese contexto de países tan a la izquierda como está hoy América Latina, pues él mostró ya unos visos en ese sentido, fue muy pragmático hacia adentro, gozó muchísimo del poder digamos, de esa gran economía basada en los precios altísimos de los commodities. Creó UNASUR como un espacio donde quería liderar América del Sur. Ayudó a crear CELAC, que era metamos a Cuba dentro de una organización, no metamos a Estados Unidos y Canadá, y ahí empieza a mostrar qué es lo que quiere Lula en su política exterior. Fue una política exterior agresiva, que como lo dije antes, está basada un poco en esa historia del Foro de Sao Paulo, de la que él es fundador, pero afortunadamente estas dos instituciones, UNASUR, que es un monigote, digámoslo así, burocrático, y el CELAC, que tiene mayor importancia, y pues la reunión con la Unión Europea muestra que eso es así, pero que no tiene mayor impacto en la región, afortunadamente. Lula 2, que es lo que nos interesa ahorita, es otro Lula. Es un Lula que pasó por la cárcel, por corrupción, por todo el tema del lavallato. Entonces tiene una mirada distinta, tiene una mirada en la que ya no es solo el tema exterior, sino el tema interior, y ver cómo él puede deshacerse de los enemigos interiores. Él los ve así, no los ve como una justicia que operó de manera transparente, y cómo captura el Estado y su populismo destruye institucionalidad. Pero tiene otros dos contextos que creo que son muy importantes. Primero, la guerra de Ucrania, que le eleva los costos, y parte de lo que él ha hecho en materia de política exterior le ha elevado los costos en Brasil, y le ha tocado restringirse un poco. Celso Amorín maneja la política exterior desde Plan Alto. Itamaraty hoy ya no tiene el peso específico que tenía cuando Celso Amorín era canciller, pero precisamente porque Celso Amorín y Lula quieren manejar esa política exterior directamente desde el Palacio Presidencial. Hay toda una marea roja en América Latina que los beneficia, y en ese sentido usted ve a un Lula que empieza a cooptar el Poder Judicial. Precisamente creo que hoy se posicionó su padrino de matrimonio y su abogado personal como miembro del Tribunal Supremo de Justicia, pésima señal. La persecución a la libertad de prensa es brutal. Es más, la Fiscalía pidió hace poco que le cancelaran las licencias a Joven Pam, un medio de derecha que es como si, para ponérselos en contexto, es como si pidieran cerrar a Fox en Estados Unidos. De ese nivel es, y obviamente hay otras persecuciones ya mucho más sistemáticas a los medios de comunicación, que es lo que Lula ha hecho. En términos de política exterior súper agresiva, lo primero es que restablece relaciones con Brasil, con Cuba, con Nicaragua, las fortalece, perdón, con Venezuela. Ese restablecimiento de relaciones con Venezuela viene con un abrazo del oso. De todas maneras, Lula está recordando cómo Chávez, durante especialmente 2005-2010, fue el gran proveedor de recursos a Brasil. Brasil le chupó recursos gigantescos que Venezuela tenía por cuenta del precio del petróleo, y se enriqueció, y enriquecieron a mucha gente en el Brasil por cuenta digamos, de esa relación especial de Chávez con Lula. Y Lula viene y hace lo siguiente: lo invita a una visita antes de una reunión de UNASUR. Ahí habla de que lo de Venezuela es una narrativa, no es una realidad. Parece que él no sale a la calle y ve los refugiados que están en Brasil. Luego hace una reunión donde supuestamente nadie podía hablar y no se podía conocer lo que estaba conociendo. El presidente de la calle hace un live y le contesta a Lula y le dice: perdóneme, pero usted no puede aquí venir a imponernos ese discurso de la narrativa. Boric hace lo mismo. Muchos presidentes al salir le contestan a Lula y le dicen: perdóneme, usted está totalmente equivocado, parece que usted no conoce, no recorriera las calles de su propio país. Pero lo cierto es que el abrazo y la narrativa que quiere imponernos Lula frente a Venezuela es clarísimo. Lo invitó al evento de final de mes sobre el tema de protección del Amazonas, cuando el más grande depredador del Amazonas es Venezuela bajo Maduro. No hay nada que hacer, no hay nadie que esté destruyendo más selva amazónica que el gobierno
que el gobierno del presidente Maduro, porque es el gobierno el que está permitiendo esa destrucción y ese masivo ecocidio, pero sin embargo Lula le abre las puertas como si fuera un presidente serio y un presidente que va a ayudar en ese tema. Entonces, ya vemos que frente a Venezuela empieza un abrazo autocrático. Pocas semanas después de la narrativa que él plantea, viene una resolución de la OEA que hasta el último momento Brasil se opuso. Brasil trató de suavizarla, no logró suavizarla, pero frente al tema de Nicaragua, y ya vemos otro abrazo del oso con otro dictador, vemos igualmente que en el tema de relaciones exteriores, el restablecimiento de todas las relaciones con Cuba, que Bolsonaro había restringido. Bolsonaro había tenido una política mucho más, digamos, proamericana, mucho más pro-democracia, no la política que hay hoy de abrazo del oso a todas las autocracias que tiene el presidente Lula. El episodio de Irán es muy interesante. Los barcos de guerra de Irán que atracan en los puertos de Brasil no son cualquiera barcos, era un mensaje de Irán diciendo nuestra presencia en el continente va a aumentar. ¿Y qué plataforma utilizaron? Utilizaron nada más ni nada menos que la plataforma de Brasil. Pero también tiene sus costos. El presidente se plantea y dice, voy a armar la paz en Ucrania. Sin embargo, no es capaz de saludar a Zelensky en el G7. Sin embargo, le compra más de $1 billón en energía, petróleo, gas, etcétera, a Brasil, dándole recursos a Brasil. Sin embargo, no es capaz de permitir que Alemania y otros países le vendan unos carros blindados para utilizarlos como ambulancias o como carros de rescate de civiles en zonas de conflicto. Carros que son hechos por Brasil y una empresa italiana. Le quedan 2 minutos. Que en conjunto están haciendo eso. Entonces, este es otro elemento que muestra ya un Brasil jugado hacia Putin, a pesar de lo que dice, porque finalmente obras son amores y no buenas razones. Y dentro de este mismo episodio, pues usted ya ve lo que está haciendo Brasil, aliándose con China para todo el tema de convertir el renminbi o el yuan en una moneda de cambio que reemplace el dólar, en una economía que no es de mercado, como es la economía china, pero Brasil está jugándole a eso. La crisis de Argentina que se acaba de resolver era un espacio donde quería jugar aún más, pero Brasil ha apostado a eso, le está apostando tremendamente a los BRICS, pues tiene a Dilma Rousseff semejante inepta y una persona con serios cuestionamientos como presidenta del Banco de los BRICS, y estamos viendo esa nueva vertiente y ese nuevo camino que claramente muestra a Brasil muy apegado al autoritarismo. Ojalá Estados Unidos entienda, ojalá la Unión Europea entienda que Brasil no es un socio confiable, que Brasil no es un socio que esté interesado en la promoción de la democracia, que Brasil bajo Lula tiene una ideología distinta en la que lo que plantea es una relación mucho más cercana con todos los países autoritarios que los países democráticos, y que hasta el fin del gobierno Lula va a jugar así. La reunión y la visita que hizo la presidenta de la Unión Europea a Brasil, elevando el perfil de Brasil, ciertamente no es bueno, pero precisamente por esto que vamos a discutir hoy, es importante que empecemos a mostrar lo que la política exterior de Brasil es en el mundo, qué quieren lograr y por qué este foro sobre Brasil abrazando las autocracias es tan importante. Espero que sea un comienzo, porque el deterioro interno democrático de Brasil es brutal, y el deterioro en política exterior y su acogimiento a todas las dictaduras habla de un Brasil que se parece hoy en ese sentido mucho más a las dictaduras latinoamericanas que a la democracia brasilera a la que estamos acostumbrados. Muchas gracias. Muy bueno hacer la salvedad que apuntaba Pacho Santos en su intervención
de que el Brasil del que no se puede escuchar, esperar democracia es el Brasil bajo el gobierno de Lula. A continuación, tenemos un brasileño, periodista brasileño, colega Lucas Ribeiro, a quien me precio de tener como colaborador de Diario Las Américas. Lucas es internacionalista y máster en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Sergio Arboleda. Escribe sobre temas de Latinoamérica para el periódico Brasil Senmedo, sobre Brasil también para Diario Las Américas y la Gaceta de la Iberósfera. Adelante, Lucas. Um gosto estar com vocês acá no Instituto para a Democracia, onde e com pessoas tão importantes, não? A charla de Dr. Francisco Santos foi muito boa, muito completa. Me pareceu, ele está muito atento às coisas que estão passando em Brasil, não? Bem, espero poder aqui trazer uma contribuição cortica, nos 5 minutos, pero trazer um pouco do tema de deterioro institucional em Brasil, não? Mucho de la prensa internacional en general no está hablando. Nosotros en Diario de las Américas estamos haciendo cobertura, la Gaceta Iberósfera también, otros periódicos pueden encontrar ese tipo de información. Pero lo que pasa es que Brasil ahora no es más una democracia normal, ¿no? Yo creo que el tema, especialmente del tema jurídico en Brasil, ¿no? De cómo hay hoy una alianza muy clara entre el Partido de los Trabajadores de Lula y las Supremas Cortes de Brasil, ¿no? Y con un objetivo de hacer persecución contra sus opositores políticos, ¿no? Eso está pasando en Brasil. Por ejemplo, hubo el diputado más votado en Paraná, que fue Deltan Dallagnol, que fue uno de los fiscales del tema de Lava Jato, que ganó como el diputado más votado en Paraná y que ha perdido su curul, ¿no? Ha salido del cargo de diputado por pura persecución política, ¿no? O sea, por el tema del tribunal electoral lleno de jueces a servicio del partido de Lula, ¿no? Otro tema también importante, la persecución contra la prensa, ¿no? Eso pasó el año pasado y sigue ahora, ¿no? Eso empezó hasta mismo durante el gobierno Bolsonaro, ¿sí? Instituciones, especialmente la Suprema Corte, que criou tema depois que eu sugeri a ustedes, não é? O livro está solo em português, todavia não está em espanhol. Seria muito bueno que poderia traduzir. Que se chama Inquérito do Fim do Mundo, não? É como a Inquisição lá do fim do mundo, não? E habla de como foi esse processo judicial, não? Que contra todas as normas jurídicas em Brasília começou a persecução. Tinha, por exemplo, há muito tempo, el periodista Alan dos Santos, que hoy exiliado en Estados Unidos, ¿no? Pero otros periodistas también, como Rodrigo Constantino, ¿no? Hubo, año pasado, durante el periodo electoral, censura a muchos periódicos, no podía llamar a Lula de ex-convicto o de corrupto, no podría llamar eso, podría tomar multas, ¿no? Que los vehículos de comunicación que hablaran esas cosas. Siempre no podría decir que Lula era amigo de dictadores como Daniel Ortega, que se mostrou verdade. Não poderia dizer que Lula era a favor de aborto e agora tem resoluções do Ministério da Saúde a favor de aborto. Então, um montão de coisas que não ha podido fazer no passado por temas do Poder Judicial, especialmente o Tribunal Eleitoral e o Poder Supremo, ¿no? Agora, o periódico que eu trabalho acá em Brasil, Brasil Sem Medo, houve a página, o canal de YouTube, sacaram por la segunda vez. Nosotros habíamos ganado judicialmente en primera, ¿no? Las instancias más bajas, todavía aún existe legalidad, pero cuando empieza a subir más adelante, no hay más, ¿no? Entonces, pero así está. Entonces, deterioro es muy grande. Digo, la persecución contra opositores, la persecución contra prensa, ¿no? Ya está pasando en Brasil. Ya tienen varias formas de censura. Intentaron hacer, ahora en el Congreso, más o menos, hay algún nivel de contraposición, pero todavía no es tan fuerte y Lula tiene la fuerza también de disponer de cargos, de plata, ¿no? Para atraer las partes de diputados más, digamos así, fisiológicos, ¿no? O más que cambian, más de centro, que puede cambiar de lado, ¿no? Pero bien, esa es la situación, es muy preocupante, ¿no? Brasil también está siguiendo de alguna manera la línea muy clara del Foro de São Paulo,
¿no? A veces algunas personas de Estados Unidos, de Europa, ven como si Brasil estuviera también moviendo, especialmente por los temas que son más globalistas, ¿no? En temas globalistas, Lula tiene hasta algún tipo de acercamiento con el gobierno americano de Joe Biden, ¿no? Pero en términos más generales y estratégicos, yo pienso que Brasil está cada vez más alineado con el eje de China, ¿sí? Y acá dentro del Foro de São Paulo, especialmente con todo el eje del socialismo latinoamericano, ¿no? Entonces, eso es un poco de la directriz más general de la política exterior de Brasil, como bien ha dicho el doctor Francisco Santos también. Celso Amorim es como el canciller de las sombras, y sigue ahí haciendo, hay un otro canciller, pero él es digamos, es el canciller de las sombras, ¿no? Entonces, así está la situación en Brasil, ¿no? Es muy preocupante. Yo estoy muy contento de poder acá traer esa información, pero acá quien habla, quien critica la Suprema Corte es tratado como una persona antidemocrática. Lula ha hablado de la oposición y llama la gente o de derecha o bolsonarista, ha dicho que tiene que extirpar, ¿no? A sacar a esa gente, ¿no? Es una lenguaje muy agresiva, es una lenguaje que ha utilizado las tiranías, ¿no? Más brutales del mundo, ¿no? En la Unión Soviética, el nacionalsocialismo alemán, el régimen cubano, ¿no? Que habla de esa manera, ¿no? De la tendencia de deshumanizar los oponentes, ¿no? Y los adversarios. Eso Lula hace todos los días, ¿no? Al mismo tiempo que hace también ese papel de lavado de las dictaduras, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, ¿no? Que siempre está haciendo la defensa de Venezuela, de Nicaragua está queriendo se poner a disposición para charlas también, para libertar algunos obispos y tener algún tipo de beneficio político, por eso diplomático, pero eso es claro que las dictaduras de Un Latinoamérica minuto, y Cuba, de Lucas. Venezuela, un minuto, ¿cuánto? ¿Un minuto? Un minuto. Un minuto, a dictadura de Venezuela, las dictaduras de Cuba y de Nicaragua son es parte de la alianza de Lula, ¿no? Hay que entender que Lula en los 80 ya había conocido a Daniel Ortega, ¿no? Y cuando saca el Foro de São Paulo en los 90, saca con el dictador Fidel Castro, ¿no? Entonces, la gente, muchas veces la prensa no occidental y latinoamericana tiene a traer Lula siempre como un tipo democrático y eso no es verdad. Claro que ele tem uma maneira de comunicar-se um pouco diferente, melhor que um Maduro ou que um Ortega, pero eu creio que está em su ADN, ¿no? O tema de autoritarismo, ¿no? Especialmente, como ele ha dicho, ¿no? De tratar sus adversarios como seres no humanos, ¿no? Entonces, permite cualquier cosa. Entonces, básicamente eso. Y ahora espero aprender con ustedes y también a poner a disposición con cualquier pregunta también. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucas, nuestro colega desde Brasil que se conectó con este foro desde Salvador de Bahía. Es bueno decir que muchos de nuestros ponentes están en diferentes países, en diversas latitudes. Esto es un foro que hacemos desde Miami, pero tiene un carácter regional por todas las personas que están participando con nosotros. En estos momentos vamos a ceder la palabra a Milos Alcalay, que se conecta con este foro desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. Alcalay es ex viceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador en Rumanía, Israel, Brasil y la ONU, es representante permanente del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino ante el Parlamento Europeo, ex secretario general del Parlamento Andino, profesor de Derecho Internacional y columnista en varios periódicos. Buenas tardes y adelante, Alcalay. Muy buenas tardes a todos, muy honrado de estar en este foro y comienzo de una vez señalando que estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Pacho y la intervención de Lucas, pero quisiera darle un giro distinto a la pregunta de este foro. No es solamente Brasil al servicio de las dictaduras, sino como ha quedado evidenciado en las intervenciones, es Lula 3 y sus aliados, tipo Amorim, al servicio de las dictaduras y el Brasil profundo
todavía afincado a las normas que han caracterizado históricamente ese coloso, ese subcontinente. Y plantearía telegráficamente 7 puntos. Uno, Lula evidentemente comienza a nivel internacional con un capital político extraordinario, porque por las críticas a veces caricaturales que se han hecho de Bolsonaro, algunas acertadas, pero hay una gran euforia mundial con el triunfo de Lula, desde la Unión Europea hasta Cuba, desde los Estados Unidos con Biden, que no estado muy contentos por las relaciones con Trump, y Argentina, las posiciones que a nivel internacional se daban, abrían las puertas de un Brasil, como siempre ha sido visto, un Brasil caracterizado por ser respetado en el Concierto de Naciones y que al regresar al escenario internacional veían a Lula con una gran posibilidad de relación. Ciertamente estas actitudes que se han señalado aquí, el despilfarro del capital político internacional de Lula, lo ha llevado cada vez a un mayor aislamiento. Aparte de eso, existe como una megalomanía de los izquierdistas que tratan de ocupar un espacio de liderazgo. Lula 3 es uno, igual que lo es AMLO en México o lo es Petro desde Colombia, cada uno tratando de generar un cierto liderazgo a pesar de las coincidencias. Entonces, creo que ese es el primer punto, el despilfarro del capital político. Pero eso hay que tener el segundo punto, el Brasil que respaldó a Lula está muy incómodo. Uno habla con colegas del Itamaraty que estaban muy cercanos a Lula y están indignados con las nuevas posiciones, y lo señalaba Pacho, de diplomáticos pro Lula que están totalmente desplazados porque la Cancillería paralela, la Cancillería que ejerce el canciller en la sombra, no permite ese trabajo profesional de los brasileños. Y lo mismo que todavía no ha explotado, pero explotará, en el gobierno Lula, a diferencia de Lula 1 y Lula 2 que gana el PT, en esta ocasión se unió con partidos que han recibido a los demócratas de América Latina. Junto con él está Fernando Enrique Cardoso, Alckmin, Aécio Neves, Aloysio Núñez, etcétera, etcétera, que evidentemente sin ellos no hubiera jamás llegado a la presidencia y que hay cierta incomodidad con las posiciones que refería Pacho a nivel internacional. Lo mismo sucede con los empresarios que pudieron apoyarlo en el inicio, que ya están más distanciados y ni se diga de la prensa, como bien señala Lucas, que cada vez las restricciones son mayores. El tercer punto, diría que la constitución del Brasil genera un subcontinente federativo. La mitad de los actores políticos fundamentales no están con Lula. Cuando uno ve las gobernaciones, las prefecturas, las alcaldías, cuando uno ve el parlamento brasileño, no hay una visión del Brasil al servicio de las dictaduras. Todo lo contrario. Están buscando cada vez más un perfil de alejarse de esas metidas de pata como las de Ucrania, como las del respaldo a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, y que se evidencia con la invitación que le acaban de formular en el Senado del Brasil a María Corina Machado, que no puede viajar porque tiene prohibición, pero en un Zoom, solicita por Sergio Moro y por 22 senadores brasileños para que intervengan en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto como un ejemplo de la incomodidad frente a las posiciones de Lula al servicio de la dictadura. El otro punto es que Brasil siempre se ha cuidado desde la época del imperio, pasando por regímenes de derecha, de centro, de izquierda, de un Goulart, de un Juscelino Kubitschek, siempre dentro de su continentalidad, a tomar una posición más equilibrada en el contexto internacional. Este nuevo destape de Lula 3, que no lo obtuvo de esta misma manera en los gobiernos anteriores, es la que ha hecho que Brasil pudiera estar siempre entre los primeros países a ser considerados en representación de América Latina. No es un azar, claro, es la escuela de Río Branco y la escuela de grandes internacionalistas brasileños, pero no es un azar que en la Asamblea General, a nivel de jefe de Estado, siempre es Brasil el primero que interviene en reconocimiento a las dotes de equilibrio. Y lo mismo sucede cada vez que en América Latina se habla o se hablaba
ya con más cautela, de que había que aumentar un puesto en el Consejo de Seguridad, Brasil era automáticamente el país que afloraba. Hoy en día ya hay mucha desconfianza por las acciones de Lula 3 y las posiciones que ha llevado. El Le queda un tema que se ha minuto. señalado aquí, Un minuto. un minuto, sí, de la democracia, y que diría que Bolsonaro con el Grupo de Lima fue, y los venezolanos que están refugiados en Brasil gracias a esa posición, hemos visto cómo ese Brasil ha abierto a la democracia, no al servicio de la dictadura, que sí lo es Lula, como se ha evidenciado, y que hay un rechazo a que sea el Foro de San Paulo o el Grupo de Puebla que ilumine un Lula 3 cada vez más aislado y cada vez más desprestigiado. Y eso llevará no solamente a un fracaso al servicio de las tiranías, sino a perder lo que históricamente Brasil siempre ha mantenido como el país del futuro, como el país de la gran representación latinoamericana en su conjunto. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias. Para dar continuidad, vamos primero que todo a agradecer a quienes se conectan con este foro desde diferentes partes del mundo a través de las redes, a través del canal de YouTube por donde estamos transmitiendo en vivo. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Luis Fleischmann, profesor de Sociología, autor del libro Latin American in the Post-Chávez Era, uno de los directores del Instituto Interamericano para la Democracia. Buenas tardes y muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Bueno, yo escuché a todos los que hablaron anteriormente, y lo que hacía yo era borrar, porque muchas de las cosas importantes aquí se dijeron. Vamos a ver, voy a resumir voy a presentar mi visión de lo que es Lula y el gobierno de Lula. El gobierno de Lula hoy sigue las premisas del gobierno anterior, y estas premisas tienen dos componentes. Uno es el componente ideológico y el otro es la política exterior, tal cual se aplica. ¿Cuál es la idea de democracia de Lula y del lulismo? Simplemente una idea electoral de la democracia. Democracia es elecciones. Mauricio Vieira, que es hoy en día el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en su momento fue embajador de Brasil en Estados Unidos, me dijo a mí personalmente: Venezuela, no hay otro país donde haya habido más elecciones que en Venezuela. Democracia es justicia social. Los derechos humanos cuentan solo si se violan contra la izquierda o son violados por por Occidente o por aliados de Occidente. Las ideas de izquierda y socialistas justifican los medios, por eso la denuncia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es una cuestión de narrativa, no de realidad. Justicia social democracia es también antiimperialismo. Maduro, Ortega y Díaz-Canel son pro justicia social y antiimperialismo. Ser antiimperialismo es ser anti-Estados Unidos. Otras potencias no cuentan como imperios. El adversario de mi adversario es mi aliado. China y Rusia no son potencias expansionistas, son contrapesos contra el poder norteamericano. ¿Qué pasa con el terrorismo? Como lo dijo un ministro de Lula hace años ya, nunca admitiremos que tal problema existe, aunque exista. Esto se dijo en el primer mandato de Lula, y así Brasil nunca cooperó en temas de terrorismo. Pero esta ideología también se combina con el afán de Brasil de establecer hegemonía regional y aumentar su influencia internacional. Todo esto bajo el velo de neutralidad y autonomía política. Lula nunca frenó al chavismo, en realidad lo abrazó y lo facilitó. El entorno de Lula elogió al chavismo por supuestos logros, desde Dilma Rousseff a Marco Aurelio García, a Celso Amorim, a Mauricio Vieira. El mismo grupo, es muy interesante, el mismo grupo en su momento se quejó del apoyo internacional que Enrique Capriles recibió en las elecciones en el año 2012.
diciendo que tal actitud conspiraba o saboteaba a la democracia venezolana. Esto sorprendió en su momento porque Enrique Capriles en realidad presentaba una plataforma socialdemócrata, como lo era Lula, o por lo menos como decía que era Lula. Pero ¿por qué rechazaron a Capriles en su momento y abrazaron a Chávez? Porque a Lula le interesaba más la integración regional que la democracia, y Chávez era una pieza crucial en promover tal integración mediante una coalición de gobiernos de izquierda. ¿Y quién es el poder económico hegemónico de tal coalición, de tal dominio regional? Brasil, bajo Lula. O sea que había una agenda aquí de dominio regional por parte de Lula y por eso él sacrifica la democracia. Chávez está haciendo mi trabajo sucio. Él está generando todas estas organizaciones, UNASUR y CELAC, y hablando de la gran patria, de la patria grande, etc. Y esto, o sea, los representantes de Lula continuaron insistiendo que el chavismo no es un régimen accidental, golpista o autoritario, sino que es parte de un indefectible, necesario proceso histórico. O sea, es una fuerza histórica. Y esto hoy explica todas las posiciones que hoy vemos en Lula, el apologismo de Ortega, el hecho que llamó a Juan Guaidó un impostor, y obviamente el apoyo a todos los autoritarismos. El vicepresidente Santos dijo algo muy importante, que fue la creación de la CELAC y la UNASUR tenían también como objetivo disminuir o debilitar el poder de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y hoy en día, bajo Almagro, es más hoy algo en la agenda importante de Lula. Lula va a querer debilitar a Almagro y va a querer debilitar especialmente la OEA de Almagro. Por eso hay que esperar una reavivación de la UNASUR y la CELAC, pese a que en los últimos años realmente decayeron. Yo creo que van a ser revividas. Lula es una fuerza revolucionaria en la región. Pero Lula también se ve a sí mismo como actor internacional. Recordemos, no solamente que él adoptó el concepto de multipolaridad, sino, ¿cuántos minutos? 1. Se unió al BRICS, comparte todos los prejuicios anticolonialistas de todos estos países, promovió relaciones sur-sur, justificando el autoritarismo árabe, justificando la actitud genocida del gobierno de Sudán en aquel momento contra la minoría en Darfur, y obviamente un apologista en su momento también de Siria. En aquel momento Lula también apoyó a Ahmadinejad durante las revueltas en el año 2009 y también junto a Turquía intentó llegar a un acuerdo nuclear que fue totalmente inaceptable tanto para los Estados Unidos como para la Unión Europea. ¿Y ahora qué está pasando? Lula fue engañoso cuando vino a la visita de Estados Unidos, le hizo creer a Biden que él era un aliado por el tema del Amazonas y el tema de la deforestación, y su propósito fue reafirmar la imagen idealizada que Obama tenía de Lula. Pero más importante que esto es que luego de eso fue a China, luego de haber enfatizado en la cumbre de la democracia la responsabilidad de Estados Unidos y la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué más hizo? Cosa que ya, dejó atracar a los buques iraníes en Brasil y, como dijo el vicepresidente, también promovió la idea de eliminar al dólar como moneda internacional. Cosa que esto va a beneficiar solamente a todos los países sancionados, Rusia, Irán, Venezuela y otros tantos. O sea, Lula no ha cambiado y en realidad viene esta segunda vez como algo mucho más ominoso. El Brasil de Lula es un obstáculo para la democracia y los derechos humanos en América Latina. El izquierdismo, por más vago y vulgar y autoritario que sea, está por encima de la democracia. Se buscará disminuir la influencia de Estados Unidos en la región y en el mundo y, como dije antes, se reforzarán las
alianzas con China y Rusia, y a propósito, Brasil en este momento depende económicamente de China. 70.000 millones de dólares en inversión china en Brasil. O sea que lo que esperamos es un Brasil yéndose en dirección de todos estos estados forajidos. Gracias. Yo sé que me diste más de un minuto. Pero... Bueno, valió la pena, muy buena presentación. Muy buena presentación y con mucha información precisa. A continuación, para continuar nuestro foro en el que intentamos dar respuesta hoy a la pregunta si Brasil es una democracia o no, damos la palabra a Arturo Matfields Yescas, quien nos acompaña desde Washington. Decíamos ahorita que estamos ofreciendo un foro que tiene un carácter regional. Muchos de nuestros expositores están en diferentes lugares, en diferentes locaciones. Yescas es periodista y diplomático, licenciado en periodismo por la Universidad Centroamericana con una maestría en Relaciones Internacionales y otra en periodismo de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España. Fue miembro del Cuerpo de Paz de Noruega y embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un honor estar con ustedes y pidiendo disculpas si se repiten algunas cosas, vamos a tratar de no hacerlo. Yo había identificado al menos 7 errores garrafales de la política exterior de Lula. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, regresó al poder como el ave fénix. Algunos lo miraban luego de estar enjuiciado, encarcelado. Algunos esperaban un líder de izquierda moderado, pragmático y algunos más idealistas, hasta democrático. Pero no fue así. Lula le mintió a los brasileños y le mintió a la comunidad internacional también. Primer punto. En enero defendió a las dictaduras de Cuba y Venezuela en la CELAC, las defendió, lo hizo pasar como víctimas e incluso pidió tratar con cariño a Cuba y Venezuela. Todavía no he entendido qué es eso, pero lo planteó. Número 2, visitó a Xi Jinping y dijo que era tiempo de poner fin a la hegemonía del dólar. Eso fue en abril. Culpó a Europa y Estados Unidos de echar gasolina al conflicto en Ucrania, que por cierto también ahí planteó la idea de que tanto Putin como Zelensky eran igual de culpables en este tema. En abril, siempre en esta gira que tuvo, había dicho que iba a luchar contra la corrupción en su campaña, pero se burló de esa promesa poniendo a un ícono de la corrupción como Dilma Rousseff al frente del Banco de los BRICS, que está controlado, es el arma económica de Rusia y China, e integrado también por India y Sudáfrica. Número 4, Lula dijo que Zelensky no puede quererlo todo y le hizo la propuesta indecorosa de ceder Crimea, territorio soberano. Número 5, recibió con alfombra roja al dictador Nicolás Maduro y dejó entrever que los más de 7 millones de exiliados, los crímenes de lesa humanidad, los desaparecidos, estos eran un asunto de mera narrativa. Número 6, quiso blanquear a Ortega en la Organización de Estados Americanos, diciendo de que sí existía democracia en Nicaragua, pero solo había que mejorarla, hacer algunos cambios, y llamó supuestos los temas como asesinatos y desapariciones y los desterrados como yo también. Él para eso dijo que eran casos supuestos, pero afortunadamente esta maniobra en la OEA fracasó. Número 7, en julio, en la cumbre de la Unión Europea, CELAC presionó para eliminar el nombre de Rusia en la tibia condena que de ahí surgió a la guerra de Ucrania. Eliminó el nombre de Rusia y también eliminó aprovechó para lograr una condena. En la cumbre Unión Europea CELAC logró la condena del supuesto bloqueo a Cuba e incluso mencionó el tema de la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Una movida bastante interesante que logró en la CELAC. Y como bono de estos 7 puntos, Lula dio luz verde a 2 embarcaciones de Irán, ya lo mencionamos. Recibió al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en una gira nefasta que realizó por Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también por Brasil. Lula apoya y defiende la esclavitud moderna de las brigadas médicas de Cuba y ha dicho frases célebres
en el año apenas 2021, si Cuba no tuviera bloqueo sería la nueva Holanda. Luego dijo, ¿por qué Merkel puede estar 16 años en el poder y Daniel Ortega no? Poniéndolos al mismo nivel de democracia a Merkel y a Ortega, que es responsable de crímenes de lesa humanidad. La resaca de esta caipiriña política de Lula deja mucho que desear y apenas se cumplen los primeros 8 meses de la trilogía de Lula en el Palacio de Plan Alto. Veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena intervención. A continuación, vamos a continuar nuestro foro saludando desde Buenos Aires a Fabián Calle, quien es director del Instituto de Seguridad Internacional de CARI, director de la Cátedra Brasil de UCEMA, columnista de Infobae y socio de la consultora Versentey y Asociados. Adelante, Calle, buenas tardes, muchas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes a todos, mis saludos al director por la invitación y a todos los miembros de tan prestigioso instituto y a todos los participantes y audiencia. Bueno, todos por la limitación de tiempo creo que hemos recurrido a una especie de decálogo relativamente rápido para recorrer esto que llamamos, algunos llaman Lula 2, yo llamo Lula 3. Un manual, ¿no? El manual para tratar de entender estos primeros 8 meses y creo que los 3 años que vienen que no van a deparar buenas noticias. El primer punto de ese manual es que si hay elecciones en algún país de América Latina y no ganan los partidos de izquierda que se dicen de izquierda o aliados del Foro de Sao Paulo, se aplica el término gobiernos autoritarios, gobiernos neoliberales, gobiernos ilegítimos, ¿no? Como dijo hoy, en realidad ayer en una entrevista a Lula, esperemos que en la Argentina a fin de año se imponga la democracia. O sea, si no gana el kirchnerismo, no habría democracia en la Argentina, por más que el no kirchnerismo saque más votos, tenga más senadores, más diputados. O sea, deslegitimar los resultados democráticos por preferencia electoral y meterse, obviamente, brutalmente en la política interna de los demás estados, que supuestamente era un principio sagrado de la tradición de la diplomacia brasileña. Segundo, si hay dictaduras de izquierda, o que se dicen de izquierda, Nicaragua, Venezuela, Cuba y algunas otras como Bolivia, que se encamina más abiertamente hacia esa lógica, ahí no tiene que haber injerencia externa. Se tiene que dejar que esos países solucionen sus problemas solos, no hay que recurrir ni a la ONU, ni a la OEA, ni a la Unión Europea, ni a Human Rights Watch. El pueblo cubano, si no le gusta la dictadura, la sacará él, solo y aislado. Gran diferencia con los 70, cuando la izquierda le pedía ayuda a Estados Unidos, a la administración Carter, a Europa, a la OEA, a la ONU. Un intervencionismo selectivo. Tercer punto, si hay gobiernos de derecha, como el de Bolsonaro, que llega vía elecciones legítimas, o el gobierno de Macri, o eventualmente un gobierno no kirchnerista de la Argentina, o un gobierno no kirchnerista, no de izquierda en Perú, bueno, ahí sí, se empieza a mover ONGs, se empiezan a presentar pedidos de inspecciones, de inspectores internacionales, ahí sí sirve la injerencia internacional, está legitimada. El futuro en este GPS es China, Rusia. El futuro de Brasil es estar más cerca de lo no occidental, de lo autoritario, de lo supuestamente más eficiente, de lo supuestamente más, entre comillas, moderno, paradójicamente, ¿no? O sea, de ahí la idea de que el destino de Brasil no es haciendo plegamiento o acercamiento a la Unión Europea y Estados Unidos, sino en cierta medida balanceándolos o contrapesándolos y apoyarse en lo nuevo, básicamente China. El quinto punto es pragmatismo brutal en política interna. O sea, Lula pacta con el PMDB, creado por el gobierno militar en la década del 70, pacta con el partido más brutalmente anti-PT, que fueron los tucanos, y pone su vicepresidente. Ahí vale todo. Vale plata, vale cooptación, nombrar amigos en la corte, ahí vale todo. Pragmatismo brutal
hacia izquierda, hacia derecha y hacia centro. Pero no, los otros países, no. En esos países, si hay pragmatismo de centro-derecha, son neoliberalismos autoritarios. Sexto punto, no se detecta ninguna debilidad o problema en China. China va a crecer, le va a ir todo bien. Los que seguimos la literatura, hay un muy interesante artículo en el último Foreign Affairs, hay problemas demográficos, hay problemas internos, hay problemas de crecimiento en China que están recorriendo los principales journals y los principales centros de investigación mundial. En el GPS de Lula, China es todo bien, todo futuro, todo crecimiento, y lo que está en descenso es Occidente y Estados Unidos. Octavo punto, usar a full el trauma y la grieta americana, mostrarse como el no Trump, usar ese capital de que no es amigo de Trump y que no tuvo relación con Trump para llevarse bien con Biden. Esta idea de la administración Biden bastante peligrosa de haber apoyado a que llegara Zelaya, la esposa de Zelaya, a Honduras, que llegue Petro a Colombia, que llegue Boric, que perdiese Bolsonaro. Esta idea peligrosa, rara para una gran potencia como los Estados Unidos, de fijarse quién estaba más cerca de Trump para apoyar al otro. Lula lo ha entendido y está usando esto, no sé por cuánto tiempo más, y lo usa también el tema ecológico. Lula ha dado concesiones retóricas a Estados Unidos en el último viaje en el tema amazónico, inéditas para la izquierda y para el nacionalismo. Le queda un minuto. Lula lo ha realizado. Como todos dijimos, o todos dijeron antes que yo, el GPS de este camino internacional es Celso Amorín, básicamente un libro que está traducido al español en el 2014 que se llama Breves Narrativas Diplomáticas, que básicamente cree que el mundo es multipolar, que Brasil es uno de esos polos, en mismo derecho y misma categoría, que hay una decadencia y descenso de Estados Unidos, y que el mundo no es bipolar, como muchos de nosotros creemos, o parte sustancial de la academia cree que es entre Estados Unidos y China, que es un mundo multipolar, donde hay grandes márgenes de maniobra, y Brasil está en esa misma categoría de las grandes potencias, muy propio de la estrategia de Amorín. Yo marcaría dos temas que creo que dan para otro gran seminario, de dos problemas que enfrenta esta estrategia de protagonismo y de hegemonía que Lula trata de imponer en la región. Uno, paradójicamente, viene desde la izquierda, que es AMLO. López Obrador está desarrollando una estrategia ideológica, política y de soft power, su vínculo económico y estratégico con Estados Unidos, pero el ideológico político penetra fuertemente en América Latina, Sudamérica, y eso no le gusta nada a Lula, no le gusta nada al PT, porque es un encolumnamiento vertical de esa estrategia de soft power mexicano por izquierda, que en realidad es muy parecido al PRI de los 50 y de los 60 y de los 70. La segunda, y con esto termino, es la creciente dimensión vertical de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que uno ve en los últimos años y a futuro es un creciente interés de seguridad nacional de Estados Unidos en el Cono Sur, como proveedor de minerales, materias primas, alimentos, Atlántico Sur, pasos naturales estratégicos, Antártida. Estados Unidos, todo indica que no va a dejar que se segmente la región como en el pasado. Sudamérica no nos interesa tanto, nos interesa México, Centroamérica y el Caribe. Creo que estas dos dimensiones verticales, sea ideológica de López Obrador, él y su sucesor, que seguramente él elegirá y ganará, como esta estratégica, creo que son una mala noticia para esta hoja de ruta que Amorín le presenta a Lula y que Lula lleva adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Calle por su intervención, muy instructiva y documentada. Vamos a dar la palabra desde Perú a Pedro Cateriano, abogado, ha sido diputado, viceministro de Justicia, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros del Perú. Es profesor universitario y dirigente del Partido Libertad Popular. Buenas tardes, adelante, Cateriano. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Agradezco la invitación y esta oportunidad para reflexionar
sobre el rol que está jugando Brasil en este momento en América Latina en defensa de las dictaduras. La política a veces da oportunidad a personas para retornar al poder. Algunos de los que apoyaron la reelección de Lula tal vez pensaron que él iba a rectificar la corrupción, como algunos han mencionado, a través del famoso caso Lavajato, que embarró la política latinoamericana y que puso contra las cuerdas la estabilidad democrática de la región. Pero eso no ha ocurrido. Ahora la acción política de Lula, a través de sus relaciones exteriores, es más grave y constituye una amenaza a la estabilidad democrática de la región. ¿Por qué razón? Porque ahora, impúdicamente, Lula defiende a las dictaduras, es decir, conscientemente afecta los principios y valores democráticos de una región que precisamente no se caracteriza por ser un conjunto de naciones con sistemas democráticos sólidos, y lo hace a través de mecanismos demagógicos y mentirosos. Sin ningún pudor, Lula, cuando recibe al dictador venezolano, al criminal dictador venezolano, dice que el problema de Venezuela es de narrativa. Y ante este hecho, los amigos de Lula guardan un cómplice silencio, con la honrosa excepción de el presidente Boric de Chile. Pero ahí no queda la acción de Lula, la acción diplomática que activamente impulsa en este momento. Lula se convierte en el operador político latinoamericano, indudablemente debido al peso hegemónico del Brasil en la región. Y hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué en este momento Lula, ante la indiferencia de la gran mayoría de la comunidad internacional o de algunos países de importancia, sin ningún reparo, defiende abiertamente a las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Acaso por la situación anárquica de América Latina, en donde muchos presidentes no defienden primordialmente el orden democrático y constitucional, sino intereses ideológicos y políticos para perpetuarse en el poder? Porque no solo es el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela. También están amenazadas las democracias en Bolivia, en Argentina, salvando las distancias fundamentalmente por el populismo, estatismo y la corrupción del gobierno kirchnerista, o casos como los de algunos países de Centroamérica. Esto tal vez explique esta ausencia, este vacío de un poder consolidado en América Latina, que naciones importantes intenten lavarse las manos o mirar de costado y no preocuparse por esta agresiva acción diplomática de Lula en defensa de dictaduras que merecen la condena internacional, que no deberían ser toleradas en el mundo de hoy. Cuando Lula dice que Venezuela es un problema de narrativa, ¿acaso los latinoamericanos no observamos cómo huyen de esa dictadura criminal millones de venezolanos oprimidos por la dictadura que creó Hugo Chávez? ¿Acaso el mundo entero no ha visto cómo Díaz-Canel, sí, ese dictador condecorado con la orden máxima del Estado mexicano por López Obrador, no masacra a su pueblo? Le queda un minuto. Cuando sale a protestar? Hoy día, Lula tiene el apoyo de López Obrador. El de Petro, aunque en las últimas semanas, súbitamente, el silencio lo ha atacado a Petro, tal vez abrumado por las confesiones de su hijo
embarrado en la corrupción. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Como en muchos países, guardar silencio. No, ese silencio sería cómplice. Lo que requerimos en este momento es una movilización internacional, una solidaridad activa en defensa de aquellas naciones que están oprimidas por dictaduras criminales. Y este es un foro importante, una magnífica señal para solicitar a los partidos democráticos de la región para una movilización en defensa del orden democrático y constitucional latinoamericano. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen desde todas las redes sociales a través de nuestra transmisión en vivo por YouTube. Ahora vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña aquí en la sede del Instituto, Beatrice Rangel. En su país de origen, Venezuela, fue servidora pública, incluyendo ser miembro de la Cámara de Diputados de la Secretaría General del Ministerio de Educación, directora de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ministro de la Secretaría de la Presidencia. A partir de 1994, Beatrice se desempeña como consultor corporativo, su experticia en funciones y adquisiciones y relaciones institucionales. Es miembro de la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia. Adelante, Beatrice. Muchas gracias por esa generosa presentación, querida Iliana. Y gracias al Instituto por esta cordial invitación. Yo quisiera basar mi intervención en lo que he aprendido en los libros de historia y en las conversaciones con 3 presidentes del Brasil: João Figueiredo, José Sarney y Fernando Henrique Cardoso. Son 2 de derecha, uno de centro izquierda. Bueno, de estos libros, o de los libros, yo aprendí que Brasil se parece más a cualquier rincón de Europa al despertar el siglo XX que a ninguna nación de América Latina. Esto quiere decir que su democracia, como la de España, Grecia o Portugal, está en proceso de asentamiento, es decir, de consolidación de instituciones recién construidas para acompasar el proceso de cambio que la propia democracia provoca. En consecuencia, Brasil como nación tiene un interés mínimo en América Latina. Don Roberto Chivita, gran líder del grupo editorial y mediático Abril, quien era un interesado en la integración con América Latina, solía comentar desolado que cada encuesta que él hacía a los lectores de Bella sobre qué región del mundo debería gravitar más en sus noticias, apenas arrojaba el 12% para América Latina, en un periodo expansivo, es decir, cuando pasaban noticias importantes en América Latina. Porque durante los periodos normales era solo el 7% de los lectores que querían saber de América Latina. Europa y Estados Unidos, por el contrario, arrojaban el 40 y el 45% del interés de los lectores. De manera que no habrá mucho entusiasmo popular en ver al presidente de Brasil encabezar una coalición que a los ojos del pueblo brasileño está compuesta por equipos perdedores, porque para ellos las grandes ligas están al norte, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y en esas son las ligas que el pueblo de Brasil y ese país profundo que denominó Milos Alcalay quieren ver a Brasil. No lo quieren ver, bueno, muy bien, que muy pintoresco, como dicen ellos, que venga el señor Maduro para acá. Pero las relaciones de nosotros y los recursos de poder de Brasil van para otro lado completamente distinto. De manera que no habrá mucho entusiasmo popular tampoco en que este tipo de relaciones prosperen. De las conversaciones con estos 3 líderes de la democracia brasileña, e incluyo a Figueiredo como uno de ellos, por el increíble rol que jugó en sentar las bases de la transición a la democracia. De ellos aprendí que una cosa es manejar la situación en el vecindario y otra muy distinta, ejecutar una política exterior con sentido geopolítico, que es lo que hacen los brasileños desde su formación. Bolsonaro, por ejemplo, dio prueba contundente de ello al viajar a Moscú a reunirse con el señor Putin
en los inicios de la agresión a Ucrania. Perdón. Porque sencillamente el 70% de los abonos y fertilizantes que usa la agricultura brasileña son fabricados en Rusia. En el momento que el señor Putin se pusiera furioso con Brasil, hasta ahí llegó la agricultura brasileña. El señor Bolsonaro, además, no estaba siendo ni siquiera original. El señor Ernesto Geisel despachó sendos emisarios a los países del Golfo luego del embargo petrolero de 1973 de los países, de los países árabes a los Estados Unidos para relanzar una política exterior de Brasil en la zona. Beneficiosos intercambios de alimentos por petróleo fueron acordados y duraron muchísimos años. Antes, durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil envió una división completa a luchar con las tropas aliadas, destacándose por su efectividad y su gran valor y coraje en la reconquista de Italia. De manera que si llega el señor Lula, podrá sentirse identificado con la peña de su barrio. El establishment de política exterior de Brasil no lo va a acompañar, porque ese establishment está muy ocupado hoy haciendo dos cosas: promoviendo las exportaciones de alimentos de Brasil al Medio Oriente y África para llenar el vacío que ha dejado Ucrania, y además para mantener unido al grupo BRIC, donde además de Rusia están China y Sudáfrica, países claves para el modelo de desarrollo de Brasil. De manera que lo que pasa en el barrio es peccata minuta, porque en el barrio no va a pasar absolutamente nada que afecte el interés nacional de Brasil. Por último, pero no menos importante, y con esto termino, si algún país de América Latina se acerca hoy más al modelo de Montesquieu, ese país es Brasil. El soberano ha decidido sabiamente repartir el poder entre las ramas institucionales. Así, el Congreso está en manos de la oposición por un cómodo margen. La justicia ya demostró su independencia, primero juzgando, apresando y encarcelando a Lula, y ahora investigando a Bolsonaro. En ambos casos, sus partidarios han dicho que la justicia estaba al servicio del Ejecutivo. Vamos a ver quién tiene la razón. Esto se lo dejo a la historia. El Ejecutivo, sin apoyo del Congreso y de una justicia dócil, está acotado. Y además, Lula parece que no se ha enterado que el soberano lo puso allí para salir de Bolsonaro, no para que él gobierne. De manera que yo creo que este foro debería llamarse Lula al servicio de la dictadura, y deberíamos concentrarnos en el análisis de las opciones que tiene Lula para relanzar el socialismo del siglo XXI sin el acompañamiento de un país que se siente par con Estados Unidos, no con América Latina, como quedó probado en la transición entre Bolsonaro y Lula. Gracias. Muchas gracias, Beatrice, por tu presentación. Como último ponente de esta tarde, vamos a invitar a Javier Larrondo, que nos acompaña desde Madrid. Larrondo es activista y presidente de la organización Prisoners Defenders. Durante años ha creado y dirigido empresas en distintos sectores del ámbito tecnológico en España, y en paralelo ha ayudado y ayuda a los esfuerzos prodemocráticos en favor de Cuba. Fue colaborador de Oswaldo Payá Sardiñas y cofundador junto a José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba. Adelante, Larrondo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ileana, Tomás. Gracias al Inter-American Institute for Democracy. Porque este foro y su temática, como hemos escuchado por las opiniones expertas que me han precedido, no solo está justificado, sino que es motivo de preocupación. En lo que yo puedo contribuir, quizá, es a darles una medida de hasta dónde es capaz de llegar el PT de Brasil y Lula para desviar recursos de su país hacia una dictadura que conozco bastante bien, que es Cuba. Para responder a esta pregunta podemos y debemos, en este particular, mirar al pasado, claro.
No me jacto de ser un experto en geopolítica. De hecho, soy un técnico que solo sabe constatar parte de la realidad que me rodea. Un perro de presa para los que violan los derechos humanos, pero poco más. Esa es mi especialidad. Pero sí les puedo contar algo que yo he visto y que puede hacerles pensar como a mí. Es preocupante que Lula sea freno para condenar la invasión ilegal de Ucrania. Es preocupante que este Lula abrace a Nicolás Maduro, al régimen cubano, a China, o que le entregue miles de millones a Rusia, en importaciones potenciadas que le sirven a Rusia además para condenar al martirio a millones de familias ucranianas. Y más aún que no tenga ni un solo gesto de solidaridad con un pueblo masacrado como el de Ucrania. Esto me indica que estamos ante el mismo PT y el mismo Lula que ya conocíamos. ¿Y hasta dónde Lula podría llegar en su apoyo económico a Cuba, la dictadura jefe de todas las dictaduras hoy en Latinoamérica? Pues hay precedentes del apoyo de Lula y el PT a las finanzas de Cuba, precedentes escandalosos, que da grima contarlos y que tras hacerlo, aún uno se sorprende sobre cómo es posible que todo haya sucedido y no estén muchos de los ejecutores en prisión por ello. En 2013, el PT de Brasil, con Dilma Rousseff, lanzó el programa Mais Médicos y, por supuesto, lo hizo con el pleno beneplácito de indicaciones de Lula. Las cuentas eran un escándalo. Los médicos extranjeros, paraguayos, argentinos, cobraban $4.276 al mes. Bien, pero eran minoritarios. Solo estaban haciendo un cameo en esa película. Los médicos cubanos participaban en el mismo programa y ellos eran los verdaderos protagonistas, por desgracia para ellos, además. Por ley, los cubanos debían tener el mismo salario, pero no fue así. Los médicos y médicas cubanos y cubanas, como se expresan, sufrieron un infierno de derechos y de dineros. Aparte de la esclavitud que sufrían, y como saben, hemos hecho públicos más de 1.100 testimonios con todo esto, y cientos de ellos solo de entre esos médicos que fueron a Brasil. De los 4.276 que los médicos cubanos debían cobrar, empezaron cobrando en 2013 y 2014 $400 al mes, un 9,35% del salario total. Es decir, no tenían ni para sobrevivir en el país. Ramona Matos, la doctora que abrió el escándalo, se dio cuenta de esto porque la invitaban a salir los compañeros de otros países y ella les decía que no tenía dinero. Un día le dijeron, ¿pero cómo que no tienes dinero si todos cobramos igual y son casi $4.300 al mes? Pero las cuentas para los médicos cubanos y en contra de toda legalidad eran distintas. La OPS se quedaba con el 5% de su salario, es decir, $214 por cada mes y por cada médico. Cuba se quedaba con el resto, es decir, $3.662 al mes, cada año de cada médico, un 86% del salario. La oposición brasileña, gracias a escuchar a Ramona Matos, a quien el PT trató de silenciar, sacó el escándalo a la luz y el Tribunal de Cuentas Federal del país le puso luz y taquígrafo a las cuentas. Se supo que la OPS se lucraba de cada salario mensual de los médicos cubanos. Se supo que Cuba se quedaba con el 85% del salario. ¿Creen que pasó algo en Brasil? Nada. Todo se arregló subiendo el salario de los cubanos hasta los $800 mensuales. La OPS siguió reteniendo el 5% de cada salario de cada cubano cada mes y Cuba siguió reteniendo el 75% de cada salario de cada cubano cada mes. A partir de 2014-2015 el salario de los cubanos subió hasta los $800 y se mantuvo así hasta 2018. Más de 20.000 médicos cubanos trabajaron en ese programa, más de 8.000 de forma constante. La OPS manejó en el programa Mais Médicos un total de $2.564 millones declarados en sus auditorías. De ellos, habría obtenido el neto... Un minuto, la ronda. El beneficio neto del 5%, el porcentaje de salario que cobró de los médicos cubanos. Fue durante años el mayor montante de beneficio de la OPS frente a cualquiera otros conceptos de mucha menor cuantía. Es un escándalo en la OPS y fuera de la OPS, pero no pasó nada. Es decir, una organización que debía gastar fondos para la salud pública tenía beneficios ilegales de los salarios de los médicos que además trabajaban en estado de esclavitud cobrando unos cientos de dólares al mes. Una ignominia.
El total de los beneficios netos por la intermediación de salario de los médicos cubanos en la OPS estuvo en torno a los 128 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos del régimen cubano fueron superiores a los 2.000 millones de dólares. El PT no dudó en ese momento de destinar casi 3.000 millones de dólares del país para darle a Cuba, netos y libres de carga, 2.000 millones. Ese es el PT, ese es Lula y esa es su camarilla. Y esto se hizo con un solo programa público con luz y taquígrafo, llevando la esclavitud a Brasil, con la evidencia de sentencias del Tribunal de Cuentas que lo sancionaron y que acabo de relatar, y nada ocurrió. Tras esto, ¿qué confianza podemos tener en el PT y las instituciones brasileñas para evitar que parte del Producto Interior Bruto de Brasil, en forma de intercambios comerciales o derechos de pernada de servidumbre, sirvan para financiar a la dictadura cubana? Ninguna confianza. Debemos tener la completa seguridad de que el PT y Lula da Silva volverán a financiar a Cuba. La cuestión no es si lo harán, sino cómo y en qué cuantía. Los cables de la Embajada de Brasil en Cuba, hechos públicos por una serie de diarios, demostraron que todo el programa se diseñó no para dar salud a Brasil, sino para dotar de ingresos a Cuba. Punto. Las conversaciones fueron muy claras. Habría que buscar una manera de darle recursos al gobierno de Cuba, como fuera. Los médicos cubanos y la OPS fueron usados, unos como esclavos y la otra como si fuera una sociedad puente en un paraíso fiscal para esconder del radar de los Estados Unidos las transacciones financieras hacia Cuba. El Brasil del PT elaboró junto con Cuba un esquema de delincuencia transnacional con el único fin de desviar recursos de Brasil a Cuba. La relación de sumisión del PT de Brasil a Cuba es total, absoluta. Son muchos años en los que Cuba ha sembrado en la izquierda radical latinoamericana un apoyo incondicional a sus locuras varias, financiación, apoyo internacional, palmaditas y hasta formación para la guerrilla. La izquierda radical del PT adora al régimen de Cuba. Al menos el trabajo que algunas organizaciones hemos realizado estos años nos permiten decir que en el caso de que el PT quiera volver a repetir ese esquema, lo va a tener al menos algo más complejo. Pero no duden, y no duden quienes nos escuchan, que el PT de Brasil ya está buscando la forma de desviar recursos de Brasil a Cuba sin ninguna duda. Si en 2013 Cuba tenía necesidades, hoy en día, tras abandonar los cultivos de arroz, azúcar, frijoles, carne y depender por completo de las importaciones, la situación financiera del gobierno de Cuba es mucho, pero que mucho peor. Cuba solicita constantemente ayuda a todos los países europeos. Imaginen la presión que tiene Lula para destinar recursos para Cuba. Lo hará. Y lo hará de formas tan creativas e ignominiosas como fue el uso de la esclavitud. No les quepa la menor duda. Y bueno, con esto espero haber estado más o menos en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Larrondo. Gracias por tu intervención. Yo creo que con todas las exposiciones de esta tarde hemos dado la respuesta, por lo menos bien argumentada, a la pregunta que nos plantea el foro. Para las conclusiones, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Justicia de su país de origen, Bolivia, y director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Buenas tardes. Gracias. Empezar agradeciendo a los expositores y a los participantes. Foro Brasil al servicio de las dictaduras, como pregunta. La respuesta después de estas brillantes exposiciones es sí. El Brasil de Lula, este Brasil que empieza en el gobierno que toma posesión el 1 de enero del año 2023. Hemos escuchado al expositor del Brasil, Lucas Ribeiro, hablarnos del deterioro institucional. Milos Alcalay, desde Venezuela, nos ha dicho el despilfarro del capital político internacional, la situación de aislacionismo y de desprestigio a la que Lula está encaminando al Brasil. Luis Fleischmann nos ha hablado de Lula como parte de las dictaduras y como un obstáculo para las democracias y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. El embajador McFields ha señalado con claridad las acciones de Lula y su gobierno en 6-7 meses de gobierno a favor de las dictaduras de la región.
Fabián Calles de la Argentina ha hecho una demostración del intervencionismo brasilero de la mano de Lula a favor de las dictaduras, no solo de la región, sino de las dictaduras del mundo. China, una dictadura comunista, Rusia, una dictadura de corte nacionalista, Irán, una dictadura teocrática, y obviamente las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que lideradas por Cuba están integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Pedro Cateriano ha sido muy claro en precisar y demostrar la posición actual del Brasil como defensor de las dictaduras y ha convocado una movilización política, institucional y de carácter regional para defender la democracia y para señalar esta actitud conspirativa del presidente del Brasil. Beatriz Rangel ha señalado que ahora Lula está haciendo del Brasil el equipo perdedor en el marco de un mundo que se mueve en otra dirección, con un Lula que ha puesto lamentablemente su país al servicio de lo que no le conviene ni le interesa al Brasil, pero que es el servicio a las dictaduras. Y finalmente, Javier Larrondo desde Madrid nos ha mostrado un caso, que es el caso de los médicos esclavos, donde el Brasil de Lula, en anterior gobierno y en el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, no hizo un proyecto en beneficio del Brasil, sino un proyecto para desviar los recursos del Brasil y dárselos a la dictadura cubana. Todas estas intervenciones nos llevan a mostrar un poco la historia de Lula y el presente de Lula. Lula, el fundador del Foro de Sao Paulo, creado para sostener la dictadura cubana, la dictadura castrista de Fidel Castro, cuando había caído el muro de Berlín y se estaba cayendo la Unión Soviética. Papel que cumplió hasta que el año 1999 llegó Chávez e inyectó todo el dinero necesario para llevar adelante esto que empezó siendo el proyecto bolivariano en la región, que hizo su primer presidente electo a Lula precisamente, que se juramentó el año 2002, y que después estableció el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo como una organización transnacional de dictaduras liderada por Cuba. El otro elemento que se ha mencionado para mostrar el carácter de creación criminal de Lula es el lavallato. El lavallato es el escándalo criminal de corrupción más grande del que se tiene conocimiento en las Américas y ha sido hecho por Lula porque los recursos del lavallato eran fondos federales del Brasil. El lavallato consistía simplemente en que el Estado brasilero permitía usar recursos para que empresas brasileras, 17 en total, lideradas por Odebrecht, tengan contratos en los países que se señalaban por el dedo de Fidel Castro, por el dedo de Hugo Chávez, por el sistema que habían creado con sobreprecios, con la corrupción que se ha demostrado y que ha tocado absolutamente toda América Latina. Y que se ha destapado en el Perú, se ha destapado en la Argentina, se ha destapado en el Ecuador, pero no se ha destapado en los países que siguen siendo dictaduras. Y el otro elemento, el elemento de los médicos esclavos. La conclusión que puedo ofrecer es recordarles un concepto que ya se ha acuñado en América Latina y en el mundo, y es el concepto de los gobiernos paradictatoriales, que he definido como aquellos gobiernos que se instalan en democracia bajo mecanismos democráticos, que se desarrollan en países con democracia, pero que se ponen al servicio de las dictaduras. Y los gobiernos paradictatoriales en las Américas son de atrás para adelante. El último es el de Lula da Silva, que ha llegado este año. El más notable hasta entonces era y sigue siendo el de López Obrador desde México, que cuando Lula no controlaba el Brasil y hacía las reuniones para recibir a Maduro, se hacían en México. Se propiciaba la mesa de negociación, se condecoraba como se condecoró al dictador cubano Díaz-Canel y se rescataba al dictador que había renunciado en Bolivia para llevarlo a México y después rehabilitarlo a través de la plataforma argentina para retornar la dictadura a Bolivia. El gobierno paradictatorial argentino, con Fernández Kirchner, que verá su fin este año por la elección que viene en octubre.
el gobierno paradictatorial intermitente de Chile, que tiene declaraciones a favor de la democracia y en contra de las dictaduras de Nicaragua sobre todo, y de Venezuela, pero que no se mete con la de Cuba. Y el gobierno paradictatorial de Petro, que tiene muchísimos problemas, precisamente porque su embajador en Venezuela y el hijo del presidente han mostrado que fue financiado, ha llegado y sostenido con el dinero de las dictaduras, del crimen organizado a través de Venezuela y de este sistema del que forma parte Lula. Lula es el líder máximo de los gobiernos paradictatoriales en las Américas y ha puesto al Brasil al servicio de las dictaduras. Esa es la conclusión. Pero las consecuencias de esto es lo que vamos a empezar a ver. Y las consecuencias, a partir de las brillantes presentaciones y descripciones que aquí se han dado, tienen mucha importancia porque están afectando a todos y cada uno de los países de las Américas, son una amenaza para los gobiernos democráticos de las Américas, porque el impulso económico que da la presencia de Lula en el Brasil va a empezar a afectar los procesos electorales y las estabilidades democráticas de la mano de la dictadura jefe Cuba y las otras dictaduras. Ya se ha visto con la plataforma de Bolivia operando sobre el Perú, operando sobre Chile, ahora con su alianza militar con Irán. Y se ha visto obviamente esto reflejado en el mundo con la posición respecto a la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania. Esto es un dato muy peligroso y el hecho es que Brasil sí está al servicio de las dictaduras, pero el Brasil de la mano de Lula, que acaba de cumplir 7 meses de gobierno y que ha hecho en esos 7 meses un cambio total de lo que es el escenario político de la región con influencia en el mundo. Muchas gracias. Solo nos queda agradecer a todos los que han seguido el curso de este foro en la tarde de hoy, con tan brillantes intervenciones, y los invitamos para que el próximo anuncio de otra cita del Instituto Interamericano para la Democracia igualmente nos acompañen desde nuestra sede en Miami. Buenas tardes. Gracias, presidente.